Familia querida, el Señor les bendiga, les guarde. La autoridad del Rey. La lectura para un año, Lucas capítulo 10, Génesis 18 y Salmos 11. La palabra autoridad muchas veces es confundida con la palabra poder. Y una manera de ilustrarlo es cuando un policía de tránsito le ordena parada a una patana enorme que viene cargada de cemento. La patana tiene que detenerse. No hay una correlación de fuerza entre un policía y una patana. Sin embargo, por una autoridad delegada en esa policía, la patana se detiene. Es que detrás de él hay muchos policías y detrás de él hay un estado y un presidente, una nación. Cuando Jesús estuvo en este mundo, dice la Biblia, que cuando él estaba en la sinagoga, un endemoniado empezó a tirar alaridos. Y si Jesús si quiere empezar a reprenderlo, la presencia de Cristo, hay un corito viejo que dice, la presencia del Señor, yo la siento en mí, yo la siento en mí, yo la siento en mí. Y si la presencia de Dios está en ti, hay cosas que deben empezar a suceder. Amén. Ayer hablábamos de los procesos naturales. Hay unos principios, unas leyes que Dios estableció, por ejemplo, la ley de la gravedad. Los científicos la descubrieron y dicen, no te las sé explicar, yo nada más sé que eso es así. Si tú te tiras de un edificio te vas a caer para abajo, hay una fuerza que te va a jalar para abajo. Un científico cristiano dijo, en realidad no son leyes, se llaman los decretos de Dios. ¿Y por qué es así? Y ellos dicen, bueno, alguien estableció que eso funcione de esa manera, eso fue Dios. Y fíjense, hay principios físicos y principios espirituales. La gente lo ha visto, por ejemplo, el de la siembra y la cosecha, el de la causa y el efecto, el de la acción y la reacción, que toda acción trae una reacción. Que si tú siembras una semilla de aguacate no puedes esperar que vayas a cosechar guineo. Que si tú siembras una semilla de irresponsabilidad y de descuido, no crea que vas a cosechar orden y bonanza. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo está en la sinagoga, dice la Biblia que un endemoniado no puede resistir la presencia del Señor. Y empieza a tirar alaridos y dice, yo sé quién eres, has venido a atormentarnos. Y él habla en plural porque claramente dentro de esa persona habían varios demonios. Ese hecho generó una conmoción tal y luego las sanidades que produjo Jesús, porque el Señor estaba enfrentando directamente el reino de las tinieblas. Ellos habían visto como nunca antes que Jesús tenía autoridad sobre el diablo y todos sus demonios. Pero en la clase de hoy vamos a ver cómo Jesús muestra su poder como creador para alterar las leyes de la naturaleza. ¿Ok? Y entonces ellos se sorprenden mucho. Por eso el devocional de hoy se llama la autoridad del Rey, del Creador, del dueño de todo. En Marcos capítulo 4, verso 30, inicia con la parábola de la semilla de mostaza y dice, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, la semilla de mostaza no es en realidad la más pequeña de todas, pero él está hablando en el contexto de Galilea. Y entonces la mostaza era una semillita muy pequeñita, la más pequeñita que ellos acostumbraban a sembrar. Y además crecía también de manera natural a las orillas del mar de Galilea. Es decir, cuando Jesús está hablando, ellos están rodeados. Jesús está utilizando el mismo entorno de ellos. Ayer hablábamos en la clase del discipulado que Jesús,
En más de una ocasión usaba esto en la predicación. Cuando hablaba, por ejemplo, con agricultores, les explicaba lo de la semilla, para explicar del cielo, del infierno. Les decía, ustedes ven cuando ustedes siembran, después ustedes cosechan y ustedes agarran la paja y la queman. Y, y el fruto lo llevan para su casa. Así mismo va a ser cuando termine el siglo. Dice la Biblia, dijo Jesús, Él enviará a sus ángeles, recogerá a los justos y los llevará al cielo. Y los demás serán echados en un fuego que nunca se apagará. ¿Ustedes entienden? Y decían, sí, Señor, entendemos. Y después a los pescadores les dijo, miren, cuando ustedes van y tiran la red, vienen toda clase de pescado. Ustedes sacan los buenos y se los llevan para su casa. Y lo malo, ustedes lo echan fuera. ¿Entienden? Y dijeron, sí, Señor. Él le dijo, así mismo va a ser el Señor con todos también. Los que se rebelan, los que no quieren obedecer la palabra de Dios, los que no aceptan al Señor. Porque hay gente que creen que solamente los cristianos es que tienen que obedecer la palabra de Dios. No, aquí todos tenemos que obedecer la palabra de Dios. La Biblia dice, vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Un día todos compareceremos delante del tribunal de Dios. Y ahí no se te va a preguntar si tú eres evangélico, católico, si tú eres frío o caliente. Sencillamente dice la Biblia, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tú tal vez has escuchado muchos de estos devocionales. La pregunta es, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Si hoy te toca comparecer delante de Dios, ¿estás tú en paz con Dios? Si no, no lo postergues. Hoy es un buen día para hacer como dijo el ladrón en la cruz. Acuérdate de mí. Tú puedes decirlo. Vamos. Señor, perdona mis pecados. Acuérdate de mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor. Y tú haces un esfuerzo para no ser solo oidor, porque a veces nos conformamos con ser oidores. En estos caminos hay que ser oidor y hacedor de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, él dice eso, dice, mire, como una semillita que tú la siembras, pero se vuelve el arbusto más grande. Y así hay un verso que dice, aunque tu principio sea pequeño, tu final será grande. Hay cosas que al principio como que no te hace sentido, que parece que estás trabajando, hermano. Recuerda para quién estás trabajando. A veces te ve como el oficial de tránsito flaquito frente a una patana que viene. Recuerda que detrás de ti está el creador del cielo y la tierra. Hay autoridad y poder. Y por eso Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara al mar. Y dice la Biblia que el mar se abrió. Hoy es un buen día para empezar a estudiar y a conocer la autoridad de Dios, para no vernos para empezar a vernos como se vio David. Él no vio al gigante. Él dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Y él pudo enfrentarse a esa tormenta que representaba a Goliat con solo una piedrecita. Fue lo que Saúl no pudo ver y quería buscar armaduras convencionales, pero hay batallas que no se pelean con armas físicas ni con sabiduría humana. La próxima parábola que vamos a hablar es sobre la tempestad. Y a todos nosotros nos ha tocado atravesar algún tipo de tempestades. ¿Y cómo tú enfrentas esa tempestad? ¿Cómo la enfrentaron los discípulos? Bueno, el verso 33 dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, aunque su discípulo en particular les declaraba todo. Fíjense cómo el Señor revelaba cosas a sus discípulos. Hay gente que se conforman con oír la palabra sin entenderla. No, dile, Señor, tú dabas entendimiento a los discípulos. Yo quiero entender más de ti. Amén. Y saque tiempo, levántese más temprano para meditar y escuchar la voz de Dios. Verso 35 dice, estamos leyendo en Marcos 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero, usted sabe, el mar de Galilea, de una orilla está Capernaum. Y del otro lado hay una región de donde está Gadara, que había muchos gentiles, habían judíos, pero también había mucha gente que no eran judíos. Jesús dijo, vamos para aquel lado también a predicar. Por ejemplo, es como que tú estés en la bahía de Samaná y vayas a cruzar para el otro lado. ¿Cómo se llama el otro lado? Sabana de la Mar. Eso fue lo que hicieron. Como que tú estás en Palmar de Ocoa y vas a cruzar a Aso. Eso fue lo que hicieron. Jesús dijo, no, pues ya hemos predicado acá, vamos a cruzar al otro lado. Hay alguien que tiene que cruzar al otro lado hoy. Aleluya. Tú tienes que cruzar donde un vecino y entregarle un tratadito, invitarlo el domingo, hablar con gente que hace mucho que tú no hablas, que tal vez nunca has hablado.
crucemos al otro lado, porque donde tú vas, llega el reino. Dice la palabra de Dios. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa. La popa es la parte de atrás del barco. La proa es la parte delantera. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Fíjese que la bodilla está un poquito exasperada. Le dicen, no tienes cuidado, no te importa, nos estamos ahogando y tú durmiendo ahí tranquilamente. Entonces, verso 39, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Jesús acababa de revelarle un nivel que ellos no conocían. Ellos lo habían visto echar fuera demonios, sanar, pero hablarle al viento y al mar y que ellos inmediatamente respondan. Ellos dijeron, ¿y qué hombre es este? Esto no es un hombre, no. Este no es un hombre. Y eso es lo que dice la Biblia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero a la vez, Él se llama el Hijo del Hombre. Y tú dices, ven acá, espérate. Tú te llamas el Hijo del Hombre, pero tú no eres hombre. Tú haces cosas que ningún hombre hace. El incomparable Sí. Dios de Israel. Espérate. Entonces, los demonios lo saben, porque ese es el chiste. Que él llega sencillito a la iglesia y vienen los demonios y empiezan a gritar, ¡ay! Y a tirar gritos. Yo no sé qué le pasaron a esos pichones. Que ellos estaban viendo en el mundo espiritual que empezaron a tirar gritos, ¿entiendes? Y entonces, que el Señor nos ayude a vernos como Dios nos ve. Otra cosa que me da risa es que se está ahogando. Y Jesús, Él sabía todas las cosas. Y Él estaba durmiendo, pero Él no estaba durmiendo. Y Él sabía lo que estaba pensando. Y Él lo dejó, déjame ver si alguno de ellos va a decir, mira en el nombre de Cristo. Mira viento, ¿qué es lo que tú te crees? Mira dificultad, tú no ves quién anda aquí en mi barca. Tú no sabes que yo le sirvo al Rey de Reyes, al Creador de los cielos y la tierra. Porque ellos sabían que Él fue el que hizo todo, que todo lo que hizo Dios. Pero entonces Jesús le dice, ¿qué le pasa a ustedes? Como en buen dominicano diríamos, ¿y ustedes? Dime. Está bien. Entonces, familia, que el Señor les bendiga, que el Señor recuerde que tenemos a Dios en nuestra barca. El día jueves tenemos el tema de hoy, bajo el ayuno de Daniel, restaurando para ser sanado. Hay cosas que, bendiciones, propósitos, manifestaciones de Dios en nuestra vida que no se dan porque nosotros no hemos perdonado, no hemos desatado. Y la Biblia dice que si tú vas a traer una ofrenda y allí te acuerdas que has ofendido a alguien, dice, deja la ofrenda en el altar, no la presente, ve, te reconcilia y después presenta tu ofrenda para que te sea acepto. Imagínese, si eso es para usted traer una ofrenda, imagínese para usted a pedirle cosas a Dios, ¿entiende? Entonces es lo mismo, usted en paz, restaurando para ser sanado. Mateo 5:43, ¿viste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz bien al que te aborrece y ora por el que te ultraja y te persigue, para que seas hijo de vuestro Padre Celestial que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con lo que se gozan, llorad con lo que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión, no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Motivo de oración, ore para que aprendamos a vencer el mal con el bien, las tinieblas con la luz, el odio con el amor. Ore para ser sanado de todo resentimiento y falta de perdón. Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados y con la medida con que medís te van a medir. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Amén.